A todos nos ha pasado que queremos enviar un mensaje a un contacto tanto desde iPhone o Android, pero no queremos agregar ese contacto a nuestra agenda porque solo vamos a hablarle una vez o vamos a enviarle solo un mensaje. Pues en este vídeo te enseñaré el truco definitivo para poder enviar mensajes sin agregar el número de ese contacto. Y vamos a empezar primero con el iPhone. Y la verdad que para iPhone este truco es muy simple y es que vamos a tener un botón en el que simplemente pulsando vamos a poder ya hablar con esa persona. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tienes la aplicación de atajos, como yo la tengo por aquí. Es una aplicación que por defecto viene en todos los iPhones ya instalada, pero si tú no la tuvieses, pues vas a la Apple Store y descargas la aplicación totalmente gratuita. Ahora en tu navegador preferido vas a buscar la página web yojbtech.com o simplemente vete ahí abajo a la descripción donde vas a encontrar un enlace que te lleva directamente a este artículo donde te explica más a fondo todo lo que yo te estoy explicando en este vídeo. ¿Y por qué tenemos que ir a este artículo? Porque justo aquí en el apartado 3 vas a encontrar el atajo necesario para activar ese botón que te he comentado, con el cual al pulsarlo vas a poder enviar un mensaje a cualquier persona sin que tengas que agregarlo a tu lista de contactos. Automáticamente se nos abrirá este enlace a la aplicación de atajos donde básicamente nos pregunta si queremos añadir este nuevo atajo que por supuesto vamos a añadir. Pulsamos en añadir. Importante, si no te carga el atajo después de haber pulsado en descargar, haz lo siguiente: vete al apartado de ajustes, busca la aplicación de atajos, en este caso yo lo tengo pues aquí, vamos a acceder, vamos a avanzado y asegúrate de tener activada esta función permitir ejecutar scripts. Una vez que te asegures que esté activada, vuelve a repetir todos los pasos. Y ahora siempre en nuestra lista de contactos va a aparecer este nuevo contacto con el nombre WhatsApp to Non-Contact. Y si no te gusta ese nombre lo puedes cambiar. Mantienes pulsado encima, pulsamos en renombrar y colocaríamos lo que queramos. En mi caso WhatsApp sin contactos. Le damos a OK y listo, ya tenemos aquí nuestro botón. Y para acceder a este atajo mucho más rápido vamos a llevarlo aquí a nuestra pantalla. Para ello mantén pulsado tu pantalla, le damos aquí a más y buscamos el widget atajo. Vamos a escribirlo, aquí está, pulsamos y automáticamente va a aparecer el último atajo que hemos añadido, que en este caso es el de WhatsApp. Así que vamos a darle aquí a añadir a widget y lo tenemos ahí. Pero por si algún motivo no te aparece este atajo y te aparece otro, lo único que tienes que hacer es pulsar en él y buscar el atajo aquí en tu lista de atajos. Una vez localizado, marcarías encima y ya te aparecería ese atajo. Así que de esa manera tenemos este botón mucho más rápido. Y te preguntarás cómo funciona, pues vamos a ello. Yo en este caso tengo la versión de WhatsApp normal, aunque si tienes la versión de WhatsApp empresa tampoco hay ningún problema, es decir, va a funcionar igualmente. Así que vamos a pulsar en nuestro atajo, automáticamente saltará esta ventana y en destinatario tenemos que escribir un número de teléfono, pero ojo porque a ese número de teléfono le tenemos que añadir el código del país de donde sea ese número de teléfono. Y como te explico aquí en la página web hay diferentes códigos. Por ejemplo, en España el código de inicio sería el más 34 y luego el número de teléfono. Por ejemplo, en Perú más 51, Argentina más 54 y México más 52. Y si quieres conocer el código de otros países, en Google vas a encontrar todos los códigos de todos los países. Yo en mi caso, como estoy en España, voy a colocar el prefijo más 34 y el número de teléfono al azar. Por ejemplo, este número. Vamos a pulsar en OK y si este número tiene una cuenta de WhatsApp creada, automáticamente se va a abrir esa conversación. Perdón, se me olvidaba, antes tenemos que darle el permiso para que pueda abrir la aplicación de WhatsApp. Y en este caso vemos que sí, este número de teléfono tiene una cuenta de WhatsApp creada y ya podríamos empezar a chatear. Y por último, como te explico en la página web, si después de colocar el número no aparece ningún chat, asegúrate que hayas colocado bien el código y el número, y si sigue sin aparecer ningún chat, puede ser que esa persona no tenga una cuenta creada con ese número que tú estás escribiendo. Así que eso sería todo. Ya sabes, simplemente pulsas en nuestro nuevo botón, escribimos el código y el número del país y le daríamos OK y automáticamente ya se abre esa conversación. Y pasamos con Android. Aquí, como no tenemos ningún tipo de aplicación de atajos, vamos a seguir otro truco. Para ello, aquí abajo, igual que en iPhone, vas a encontrar un enlace que te lleva a la página web que estás viendo, así de simple. Y en el primer método ya hemos hablado que serían de los iPhone, pues tú vas a bajar al segundo método que sería para Android, aunque también serviría para iPhone. Y aquí lo único que tienes que hacer va a ser copiar esta URL que está en negrita. Importante, copia solo lo que está dentro de las comillas, así que seleccionamos y arrastramos un poquito por aquí hasta poder copiarlo. Fíjate, ahí.
Perfecto. Una vez seleccionado, le damos aquí a copiar. Te repito, dentro de las comillas. Ahora vamos a nuestro navegador preferido, yo en este caso Google Chrome, y en la URL, en la parte superior, vamos a pegar lo que hemos copiado anteriormente. Recuerda, sería esta URL, pero lo vas a ver más fácil pues ahí en la página web. Recuerda, abajo en la descripción, y también te lo dejaré en los comentarios. Perfecto, vamos a borrar lo que viene aquí escrito, número de teléfono, ¿sí? Borrar. Así que lo borramos justo hasta ahí. Y ahora vamos a introducir el código del país y el número del teléfono al cual nosotros queremos hablar. Por ejemplo, si estoy aquí en España, sería más 34. Repito, esto solo para España. Si tú estás en otro país, pues tendrás que buscar el código de ese país. Como te he dicho, más 34. Y vamos a inventarnos un número de teléfono, no sé, este por ejemplo. Y ahora le damos a buscar o a enter. Vamos a pulsar y si ese usuario de WhatsApp existe, es decir, que está registrado en WhatsApp, vamos a darle aquí a ir al chat y debería aparecernos pues esa cuenta. En este caso, fíjate que ese número no tiene esa cuenta de WhatsApp creada, así que vamos a probar con otro. Volvemos a pegar nuestra URL, borramos lo que ya sabes. Y voy a probar con este número de teléfono. Recuerda, código y número. Le damos aquí a buscar y vamos a ver si ahora tenemos suerte. Y fíjate como ahora sí hemos tenido suerte y este número de teléfono sí existe en WhatsApp y ya podremos chatear. Y recuerda que si por algún motivo no te abre ese chat, seguramente sea porque has escrito mal el número o el código, o simplemente ese número de teléfono no está registrado todavía en WhatsApp. Así que ya sabes cómo enviar mensajes en WhatsApp sin agregar ese contacto, tanto para iPhone, el método 1, y para Android el método 2, pero recuerda que también el método 2 también serviría para iPhone, así que tú ya eliges lo que más te guste. Y por supuesto, no te olvides dejar tu like y suscribirte aquí al canal si te ha servido de ayuda. Nos veremos en un siguiente vídeo aquí en Así de Simple. Adiós.